En la clase anterior vinculamos la noción de verdad con la experiencia de la muerte en la cultura occidental y además de eso se proponen también otras alternativas más allá de la alternativa del ser para la muerte y precisamente en este caso la alternativa al ser para la muerte se trata de un ser para la trascendencia. Una vez que queda claro el vínculo que tiene la palabra arte y lo que es propiamente con la verdad como forma de expresión del ente, es decir, como Alicia, por otra parte también habíamos comprobado que la verdad propiamente es la verdad del ser humano. El ser humano es el único ser en verdad, dado que la experiencia de la verdad es una experiencia que le es inherente. Y de esa manera, en la clase anterior, si pueden ver, pudimos demostrar que más allá de la existencia del ente, el que haya verdad o el que la verdad se ponga de manifiesto, depende de la condición que tiene el ser humano como ser descubridor. En este caso, del ser descubridor al ser descubierto, que sería el ente que muestra su ser, en esta operación es que se da la famosa adecuación del intelecto con el ente, de la cual hablaba Tomás de Aquino. Y aquí hay algo que tienen que tener presente y es que la adecuación no significa igualar, ¿eh? No es un igualamiento, ni siquiera asemejar. Adecuar significa convenir, convenir dos cosas. Y esa operación se da en el ser humano, a pesar de que la verdad es el ser, es el ente que muestra su ser. Pero en última instancia, como el ser humano es el único ente, es el ser en verdad propiamente, y por tanto ser descubridor, es el único ente que puede experimentar la verdad, y en este caso le toca de cerca tener una comprensión de su propio ser. Y esto es lo que vendría, digamos, que a fundamentar verdaderamente o a demostrar verdaderamente que se trata de un ser en verdad. Y en ese sentido habíamos dicho que el ser del ente humano, que Heidegger llama Dasein, en alemán Dasein significa ser ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros, somos ahí, somos aquí, en nuestro ahora propiamente. Quiere decir que lo interesante que tiene esta reflexión es que estamos reflexionando en torno al ser del Dasein. Habría que ver qué implicación tendría esta reflexión examinando el ser humano desde otra perspectiva, que no es la nuestra desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, una perspectiva de tipo teológico. Por eso les decía que no se pueden mezclar el campo, o si se mezcla tiene que hacerse con mucho cuidado, lo que es la filosofía y lo que es la teología, hasta qué punto se convierten estas dos en una teología filosófica o en una filosofía teológica, depende de la conexión que se pueda establecer, el diálogo que tiene que hacerse. Lo único que no se puede hacer nunca es sustituir la filosofía por la teología o la teología por la filosofía. Eso es un error. Es un error de método. Estamos en nuestro derecho de hacer lo que nos dé la gana en última instancia. Yo solamente les planteo esto desde un punto de vista académico. Entonces quiere decir que en la medida en que el ser humano comprende su propio ser, tiene esa comprensión de su ser, se da cuenta, en primer lugar, que esa comprensión se da en un estado de resuelto o estado de resolución. Es precisamente el memento mori, ese recuerda que vas a morir, y en ese sentido se trata de el modo existenciario auténtico del ser humano. ¿Qué quiere decir que es auténtico? Significa que es en su propio ser, es digamos en la simplicidad, en su máxima particularidad. Fíjense, no tiene nada que ver con lo falso o lo verdadero en el sentido de
oro falso, oro verdadero, ¿no? Esto es eh, la existencia auténtica nuestra, según Heidegger, es precisamente el estado de resuelto, asumir la posible imposibilidad de nuestra existencia. Este tipo de reflexión se da en un campo existencial, pero que tiene un corte de tipo fenomenológico y por tanto ronda la ontología, y es por esto que esta reflexión va más allá de una psicología, es decir, va más allá de el entusiasmo, la emoción o cualquier experiencia de tipo aparente que tengamos nosotros ante la muerte, es decir, el simple miedo a la muerte. Y por eso Heidegger se cuida mucho de utilizar en lugar de la palabra miedo, la palabra angustia. Demostrar que con esta palabra nos estamos refiriendo al temor hacia algo que no se conoce y que no se puede conocer, que es la muerte. O sea, la angustia es el temor a la muerte, o más bien se trata del temor a la posibilidad más radical de todas las posibilidades. Si el estado de resolución tiene que ver con esa relación que tiene el ser humano con la muerte, y la angustia la podemos entender como una patología, como un padecimiento, entonces vale la pena también examinar la relación que existe entre el arte y el pathos. Fíjense que la palabra la he dejado en griego para no contaminarla. La palabra literalmente significa pasión, imagínense ustedes, ¿no? Porque pasión aquí se entiende como un padecer. Y por eso es que dicen, en griego, por ejemplo, es tapasi tu Christu, o sea, la pasión de Cristo. No es que Cristo esté apasionado andando por ahí, sino que está sufriendo, está padeciendo. De eso se trata. Entonces, arte y pathos es la relación que tiene el arte con el sufrimiento también. Pero este sería un sufrimiento que habría que tipificar también, o sea, realizar una taxonomía, teniendo en cuenta que hay distintas formas de sufrimiento. Pudiéramos decir que hay un sufrimiento de tipo existencial, conocido como angustia, y que tiene distintas repercusiones en el ámbito filosófico, sobre todo filosófico existencial. Ya vimos el estado de resolución de Heidegger y el ser para la muerte, pero en este caso, en la clase de hoy, vamos a abandonar ya a Heidegger y vamos a examinar en Schopenhauer. Vamos a ver cuál es la conexión que establece Schopenhauer entre arte y sufrimiento desde el punto de vista existencial en lo que él denomina voluntad de vivir. Entonces tenemos un sufrimiento, un padecimiento, una pasión propiamente aquí que tiene relación con la angustia, así que por lo tanto se da en una dimensión existencial, filosófico existencial. En el caso de Arthur Schopenhauer, y la manera que tiene él de entender fíjense que la voluntad de vivir no es más que el antecedente del estado de resuelto de Heidegger. Lo que pasa es que no está tan desarrollada como lo desarrolla Heidegger. En el sentido de que estamos arrojados, así que por lo tanto no podemos evitar la existencia. O sea, el llegar a ser no es una opción para el ser humano. No tenemos control sobre eso. Entonces, al respecto, lo que propone, sin embargo, Arthur Schopenhauer es que la voluntad de vivir se da desde un punto de vista casi patológico en el ser humano y que por lo tanto el ser humano debe esforzarse por acallar esta llamada a la existencia con tanta insistencia, valga la redundancia, a través de determinados métodos, entre los cuales menciona el ascetismo.
y en esto tiene peculiar relación con el yoga, porque reconoce en la práctica del yoga, y por eso es que se trata de un filósofo romántico propiamente, reconoce en el yoga una forma de controlar la voluntad de vivir. Entonces quiere decir que para Schopenhauer la existencia tiene que ver con el sufrimiento desde el punto de vista existencial. Se trata entonces de una voluntad de vivir que hay que precisamente acallar a partir de, pudiéramos decir, una práctica, un ejercicio de control, y por eso el yoga es tan importante para él, y que conduciría por último a un estado que él lo llama de tipo estético, en el cual, miren qué interesante, en el cual el ser humano ha podido controlar esa voluntad de vivir y por tanto está preparado ya supuestamente para una existencia más plena. Lo que estamos viendo aquí es que estamos tratando de entender la relación entre el arte y el sufrimiento, el padecimiento, la enfermedad. Pero aquí hay que tener en cuenta también dos aspectos, y es que el arte se da en el ámbito de la creación y en el ámbito de la participación. En este caso, en el ámbito de la creación sería el autor y el espectador, aunque al final sabemos que participar en una obra nos convierte también en autores. Por eso yo, trabajando con ese concepto del teatro, del espectador, he propuesto que no se trata de un espectador, sino que se trata de un espectautor. No obstante, digamos que en estos ámbitos se puede encontrar determinada peculiaridad que precisamos desarrollar, ¿no? O profundizar en cada caso. Si la idea en última instancia es relacionar ambos aquí, autor y espectautor, para entonces lograr conectar el arte y el sufrimiento, la enfermedad o la pasión desde un punto de vista más esencial, pudiéramos decir. Entonces, en el caso de Schopenhauer tenemos a un ser humano que está arrojado a la existencia y por lo tanto no es una elección para el ser humano la vida, y eso es lo que él llama voluntad de vivir. Hay una voluntad en él de vivir, pero no es su voluntad, es que esa voluntad está en él, no es la voluntad de él. Y eso lo detecta Schopenhauer como una patología y por tanto la necesidad de resolverla a partir de un ejercicio que controle esa voluntad de vivir. En el caso, por ejemplo, del ascetismo tenemos ayuno, tenemos continencia, una serie de cosas, renuncia, etc. Muy parecido a lo que practica el budista y el hinduista y también un tipo de cristianos que quedan por ahí que todavía no son tan moralistas, porque hay ciertos cristianos, digamos, que lo hacen para mostrarle al otro que están sufriendo
o que son sacrificados y todo. Esa no es la idea, ¿no? Aquí estamos hablando de algo sincero propiamente, si no, no tendría sentido. Entonces, en el caso de Schopenhauer tenemos creación bajo ese estado de arrojado y por tanto utilizando recursos ascéticos y lo que puede significar eso desde el punto de vista de una catarsis o transformación del ser humano. En segundo lugar tenemos a nuestro querido Friedrich Nietzsche. En el caso de Friedrich Nietzsche tenemos algo muy peculiar. Fíjense, Schopenhauer está hablando de propiamente un estado de tipo existencial filosófico, que tiene que ver con la angustia también, pero desde un punto de vista filosófico existencial, repito. Ahora, en el caso de Nietzsche, tenemos un pensador que es existencialista, o es quizás uno de los primeros existencialistas. También es un pensador romántico. Schopenhauer y Nietzsche tienen mucho en común. Ahora, en el caso de Nietzsche, ¿dónde se da ese sufrimiento? Es interesante porque en el caso de Nietzsche, el sufrimiento se da, fíjense, no solo dónde, sino cómo se da. En primer lugar, ¿dónde se da? Propiamente en él, desde un punto de vista biológico mental. Tenemos una persona que padece de sífilis. Recuerden que la sífilis en aquella época era crónica, o te morías o era crónica, dos opciones. Y dicen las buenas lenguas, por no decir malas, que el hombre era bipolar. Esta propia condición en él se da entonces como un fermento creativo y es el caso, por ejemplo, del Zaratustra, que es uno de los libros más grandes que se han escrito en la historia de la humanidad. Así habló Zaratustra. Hay muchas teorías al respecto, pero lo que más llama la atención es que se sabe que el hombre escribió el libro aproximadamente en una semana. Ahora, ¿cómo es posible que una obra tan increíble se haya escrito en una semana? A mí no me cabe duda que lo hizo bajo una crisis. Recuerden que la bipolaridad va de la ansiedad extrema a estados de depresión extrema. Entonces quiere decir que en el momento de euforia es muy probable que haya aprovechado ese impulso creativo que tiene y haber escrito el texto. Como bien señala Thomas Mann en su texto sobre Schopenhauer, Nietzsche y Freud desde la perspectiva de la enfermedad, una manera quizás interesante de entender la personalidad ambivalente de Friedrich Nietzsche consiste en su concepción del espíritu apolíneo y del espíritu dionisíaco. Es decir, que el ser humano se desarrolla entre dos dimensiones, una dimensión racional, apolínea, de Apolo, el dios del conocimiento, y una dimensión dionisíaca de Dionisos, es decir, la dimensión irracional, en este caso sería el dios del placer, el dios del vino. En el caso del texto Así habló Zaratustra, se puede observar que existe en determinado momento esta especie de digresión. Es como un poema dedicado a tres mujeres exóticas, probablemente de regiones arábicas, y que según Thomas Mann es una alusión a su visita a los prostíbulos donde contrae la sífilis. Entonces es muy interesante esta teoría, es decir, la idea de que a pesar de que Nietzsche considera que el espíritu dionisíaco es la fuente creadora por excelencia desde el punto de vista poético, se pudiera entender incluso que inconscientemente, Así habló Zaratustra, hay una especie de tránsito entre lo
apolíneo y lo dionisíaco, que concuerda precisamente con los estados de ánimo que experimenta el autor debido a su enfermedad. Es decir, que va desde la euforia a la depresión, desde el equilibrio al desequilibrio. El propio poema es una especie de canto a los placeres, específicamente a los placeres de tipo sexual, y es muy interesante, sin embargo, que después que desarrolla el poema y alcanza una especie de clímax, al final regresa de nuevo a la trama, pudiéramos decir, del texto principal de Así habló Zaratustra, incluso a través de una especie de lamento que pueden observar al final. Dios me ayudará, amén, el desierto crece, desgraciado quien oculta desierto. Se puede entender esto como un retorno del espíritu dionisíaco al espíritu apolíneo. Entonces, ¿qué tenemos? En Nietzsche tenemos una especie de sufrimiento que se da desde el punto de vista personal y que se proyecta de alguna manera en la obra, pero en la obra se proyecta a través de un alter ego, y este alter ego no es el hombre enfermo, sino que es el superhombre. En el caso de Zaratustra, Zaratustra es el superhombre. O sea, es el alter ego, es el super yo. Y por eso hay que hablar obligatoriamente de Freud. Es el super yo o hiperego de Nietzsche. Es lo que él pretende ser o quisiera ser. ¿Qué quisiera ser? Quisiera ser bien coherente y no lo es. Cuando habla en público se arma un desastre enseguida y quiere tener muchos seguidores que no tiene ninguno. En su época nada más tiene 3 amigas. Y bueno, Wagner, que para colmo se casó con la mujer que él amaba. O sea, en fin, qué decepción la vida para este hombre, ¿no? Y dentro de esta noción de superhombre está, fíjense que la terapia es precisamente llegar a ser un superhombre, y eso solo se da en la medida en que somos capaces de cultivar y dejar que, pudiéramos decir, prospere no es la palabra, florezca, quizás, por ahí anda la cosa, la voluntad de poder, que es precisamente ese ciclo imparable de reafirmación en el poder. El eterno retorno es precisamente ese ciclo de poder, de reafirmación continua, y por tanto, por eso es que se le vino muy bien esto a otro gran conocido, a Hitler, que por cierto estaba loco completamente, de eso sí no cabe duda. Entonces se dan cuenta que Nietzsche es muy interesante porque se da la cuestión desde el punto de vista biológico-mental, que digamos que es el punto de vista fenoménico, o sea, el punto de vista de la apariencia, pero también se da desde el punto de vista existencial y por tanto desde el punto de vista ontológico o fenomenológico. Fíjense, no es lo mismo fenoménico que fenomenológico. Entonces, este es el otro personaje importante aquí. El tercero, no menos importante, es el famoso Sigmund Freud, porque en el caso de Sigmund Freud ya no hay duda, todos estamos completamente enfermos, todos estamos neuróticos. ¿Qué significa estar neurótico? Y esto en el plano mental, o sea, en el plano de la psicología. Así que es en el plano fenoménico. Miren qué interesante, miren qué bonito está esto. Vamos del plano existencial en Schopenhauer al plano fenoménico existencial en Nietzsche y pasamos al plano fenoménico completamente en Freud. ¿Y qué dice Freud? Que la neurosis, ¿qué es? El inconsciente que se encuentra reprimido, pero no olvidado. Porque olvidar no significa borrar, sino que olvidar significa guardarse las cosas y que esas cosas sigan su camino por su cuenta en nosotros. Y eso es lo que provoca precisamente la neurosis. Entonces, ¿qué dice? Todos somos neuróticos,
Y la única manera que hay de superar una neurosis es precisamente liberando el inconsciente a través de una terapia denominada psicoanálisis, y que fue cultivada no solo por él, sino también por muchos más importantes científicos filósofos, porque tienen ese corte también, como Jung, como Erich Fromm, como Viktor Frankl, como Marcuse, en fin, interminable la lista. Pero en el caso de Freud, digamos que tiene un sentido fundante, y sobre todo por su hermoso texto que tiene también relación con lo que vamos a hablar aquí, el malestar en la cultura. Fíjense, no es que la cultura esté malita, que tenga fiebre, y no, la realidad es que la cultura es lo que es, bueno o malo desde nuestro punto de vista. La cultura no tiene conciencia de sí misma, así que da lo mismo. Se trata precisamente del malestar, o sea, la idea de la enfermedad propiamente en la cultura. O sea, ese texto reflexiona sobre la importancia que tiene el sufrimiento, la patología y la enfermedad dentro de la cultura. Y no que la cultura está enferma, porque realmente el psicoanalista nunca, fíjense, el psicoanalista no diagnostica. El psicoanalista parte de que estás neurótico, o sea, todo el que llega a él está neurótico. Entonces el diagnóstico es a priori. El psicoanalista lo que hace es someterte a una terapia a través de la cual puedes liberar el inconsciente. Y ahí es donde entra el arte como una forma de liberación, dice Freud, de ese inconsciente. Y por eso es que trabaja él mucho con las obras de algunos clásicos y dice, mira, aquí está la madre de él, viene un buitre, se la roba, así que por lo tanto, mira, qué pillo, ¿no? Complejo de Edipo. Y él mismo se habría inspirado en estas obras griegas que tratan esa problemática del tabú, y por eso es muy importante su texto también, Tótem y Tabú. Son dos textos importantes, Tótem y Tabú, y el malestar en la cultura, que son obligatorios para todos los artistas, y en sentido general debía serlo para todo el mundo. La idea de que no te puedes acostar con tu madre porque es incesto, de que no puedes matar a tu padre porque es parricidio, ni tampoco a tu hermano porque es fratricidio, en fin, todo ese tipo de cosas. Y cómo eso se veía tratado en todas las obras helénicas. Y entonces él, homenajeando eso, denomina esos complejos con los nombres de los personajes de estas obras, y lo que estaba de alguna forma era reconciliando el mito y el logos de esta manera. Muy interesante. Ahora entonces, el arte se puede convertir en una terapia del inconsciente. Es una forma de sublimación, es una forma de liberación de aquello que se encuentra reprimido. Y para no quedarnos en este mundo tan frenéticamente enfermo, nuestra cultura occidental, decidí que debíamos entonces terminar esta clase con alguien que nos diera realmente una opción más pragmática, pero no menos sublime, de enfrentar la enfermedad y convertirla en una forma de producción o de creación. Y es el caso de mi amado Andrei Tarkovsky, el cineasta. El padre también era genial, pero el hijo... Bueno, Andrei Tarkovsky es precisamente ese personaje que tiene esa dimensión existencial muy fuerte, pero que no está separada de la dimensión religiosa, porque es ruso, y los rusos tienen ese toque interesante. Tienen de Occidente, pero tienen de Oriente mucho. Y entonces, por lo general, en todas las obras de Tarkovsky, porque él mismo era una persona que estaba sufriendo terriblemente bajo los comunistas. Los comunistas le tenían la vida hecha pedazos, llegaron incluso a destruirle una película recién filmada, Stalker, no sé si saben, esa película la filmó completa, se la robaron, se la destruyeron,
y la tuvo que volver a hacer. Pero dice que eso fue lo mejor que le pudo pasar porque quedó mejor la película. Ahora, entonces Tarkovsky es una salida muy interesante que se mantiene dentro de la relación arte-enfermedad, pero le da un toque místico que es muy interesante, porque tiene que ver con la trascendencia y por lo tanto con un ser para la trascendencia. Tiene que ver con el después, y el después aquí se entiende desde el punto de vista de la inmortalidad, o sea, por más enfermedad que haya y muerte, somos inmortales. Y por otra parte está la idea de que con la muerte y en la medida en que se aprovecha ese evento, viene el fruto más grande al que se pueda no solo acceder, sino al que se puede ofrendar a la humanidad, el sacrificio. Y es precisamente el nombre de su última película. En sueco, ofred significa ofrenda y sacrificio al mismo tiempo. Quiere decir que cuando uno se sacrifica, está ofreciendo algo. O Fader vår som är i himlen. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din dagliga och fräls oss ifrån ondo. Du riket är ditt. Och makten och härligheten. Amen. Herre, fräls oss i denna förfärliga stund. Låt inte mina barn dö. Inte mina vänner. Min hustru. Viktor. Alla som älskar dig, tror på dig. Alla som inte tror på dig därför att de är blinda. Och inte har hunnit ägna dig sin tanke. Eftersom de ännu inte har varit verkligt olyckliga. Alla de som i denna stund förlorar sitt hopp, sin framtid, sitt liv och möjligheten att foga sig efter dina tankar. De som är uppfyllda av fruktan och känner slutet närma sig. Känner fruktan inte för sig själva utan för sina närmaste. För de som ingen utom du kan ta i sitt beskydd. Ty detta krig är det sista. Ett ohyggligt krig. Och efteråt kommer det inte att längre finnas vare sig segrar eller besegrade. Städer eller byar, gräs eller träd. Vatten i källorna eller fåglar på himlen. Jag skänker dig allt jag har. Jag överger min familj som jag älskar. Förstör mitt hem. Avstår från gossen. Jag blir stum. Jag kommer aldrig mer att tala med någon.
Jag avstår från allt som binder mig till livet. Bara du gör så att allting blir som förut, som i morse, som igår. Och så att jag slipper denna dödsbringande, kväljande, djuriska skräck. Ja, allt. Herre, hjälp mig. Jag ska göra allt vad jag har lovat dig. Det är jag som har gjort det. Var inte orolig. Hör på här, Viktor. Jag har tänkt säga det något mycket viktigt. Nej, liga. Y como todos sabemos, bueno, no sé si todos lo saben, pero ahora lo van a saber. Andrei Tarkovsky, cuando estaba filmando esta película, sabía que tenía cáncer. O sea, hay una serie de eventos muy interesantes aquí. Estaba con un cáncer en estado casi terminal. Así que esa película es su sacrificio, es su legado, es su ofrenda a la humanidad. Y tiene una carga mística muy interesante. De alguna manera el personaje, fíjense, el guión de la película estaba escrito desde, si no me equivoco, el 77, 78. Y él muere en el 86. Quiere decir que el personaje de esa película, de alguna forma, es él. Por supuesto, los rusos, los soviéticos, los soviets, no le dejaron filmar la película porque cómo puede ser que un comunista tuviera ideas tan pesimistas de la vida, ¿no? Los comunistas son tan perfectos que no pueden ser tan profundos siquiera. Cuando escribe esa película, cuando escribe el guión, mejor dicho, el guión original, el personaje principal no era este personaje que es un filólogo, un filósofo, Alexander, se sacrifica por la humanidad, sino que se trata, sí, de una persona que se sacrifica, pero es una persona que tiene cáncer. Miren qué interesante. En el 77 él está escribiendo un guión sobre una persona que tiene cáncer y que se va a sacrificar por la humanidad. Y en el 86 él con cáncer estaría filmando una película sobre un hombre que se sacrifica por la humanidad. Miren qué sentido profético tiene muchas veces el arte. ¿Y cuánto provecho se le puede sacar a esto si no nos ponemos tan sentimentales, evidentemente? Pero esto no es todo, aquí no termina la cosa. Lo más interesante incluso y más espeluznante, pudiéramos decir, yo no diría que es espeluznante, yo diría que es conmovedor. Lo más interesante es que cuando él escribe el guión está pensando que el personaje que va a interpretar el papel va a ser, como siempre, su preferido.
Anatoly Solzhenitsyn, su actor preferido, o sea, está concibiendo la película para ese personaje y oh, destino terrible, helado. Anatoly Solzhenitsyn en el 81-82 muere de cáncer. Quiere decir que él está escribiendo una película sobre una persona que tiene cáncer y que va a morir, y que el actor que va a interpretar eso es su amigo Anatoly Solzhenitsyn, y 4 años después muere de cáncer Anatoly Solzhenitsyn. ¿Se dan cuenta qué extraño es todo? O sea, vimos la dimensión existencial, vimos la dimensión fenoménico-existencial. En este caso, en Schopenhauer, ¿no? Era la existencial. La fenoménico-existencial es en Nietzsche. En Freud vimos la dimensión fenoménica. Y en Tarkovsky, ¿qué estamos viendo? Estamos mucho más allá de todo esto. Estamos ya en una, pudiéramos decir, metafísica. Claro, el nombre metafísica puede ser confuso. Yo simplemente hablo de un misticismo. Sería el caso de Tarkovsky. Por supuesto, hay otros personajes que también vinculan el sufrimiento. Por ejemplo, el caso aquí de que la terapia, y en todos estos personajes siempre hay una transformación, si se fijan. O sea, el objetivo es curarse. ¿Y cómo se cura uno? Cuando uno se cura cuando es mejor, cuando se siente bien, cuando se siente mejor. Claro, en el caso de Nietzsche tiene el toque este medio que coquetea con los fachos, ¿no? O sea, con los fascistas, ¿no? Cuando soy mejor, superior que, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que exagerar mucho con Nietzsche porque se le ha atribuido demasiado también. Lo interesante es que siempre hay una transformación, siempre hay un cambio en ese ser humano, y es más importante el cambio que se da en el ámbito filosófico, es el cambio de mente, es la transformación, es lo que en el lenguaje del cristianismo antiguo se llamaba la metania, cuando el cristianismo era una tradición muy interesante. La metania, que en griego significa cambio de mente, se cambia la mente, pero mente para ellos es la conexión que hay entre cerebro y corazón. Y vamos a ver cómo dentro de esa espiral destructivo que se puede dar, porque además el espiral destructivo es también una forma de alimentar la creación, porque es otra cosa que va a decir Tarkovsky. Si el artista es feliz, si el artista está sano, entonces no produce, pero el artista es infeliz por excelencia. Y de hecho, dice algo más radical, dice que el ser humano no vino a este mundo para ser feliz. Y entonces la metania esta la podemos observar en otros autores ya de los 60 en adelante. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la música, tenemos a Bob Dylan. ¿Qué fue lo que pasó esa extraña noche? Despertó al otro día y comenzó a componer canciones cristianas y todo eso, y se metió en una etapa mística. No es el mejor Bob Dylan, realmente yo disfruto mucho más el otro, pero era una especie de metania a mi juicio, un cambio estructural ahí hubo, que se da precisamente dentro de ese estado. Bueno, al final no vayan a creer que dejara de tomar
o de tener tantas mujeres, o de consumir LSD y todos sus estupefacientes. Lo interesante es que se hizo cristiano, pero siguió tomando, metiendo LSD y lo importante es la intención, ¿ok? Entonces, esta es mi perspectiva en torno al sufrimiento.